Gracias a Dios. Vamos ahí, hermanos, vamos a la palabra, Lucas capítulo 15. Y podríamos estar adorando al Señor toda la tarde, todo el tiempo. Disfrutamos de estos momentos. Rápidamente, hermanos, quiero compartirles estos textos que seguro que los han leído y los conocen. Pero es la palabra que siento en mi corazón y vamos a reflexionar en ella. Capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Aquí hay 3 parábolas que el Señor las pronuncia la verdad es que por un ataque, por una murmuración de los fariseos, que siempre estaban criticando al Señor y siempre estaban probándolo y siempre estaban en contra, con un espíritu, un corazón contrario al de Cristo, al de Jesús. Y ellos en esta oportunidad no es la excepción. Ellos están murmurando contra Jesús. Y dice así el versículo 1, leemos el versículo 1 y hasta el 7, la primera de las parábolas. Dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén, amén, gloria a Dios. Leemos hasta acá, hermanos. Esta es la parábola conocida de la oveja perdida. Y acá el Señor cuenta del gozo que siente el pastor. Nosotros sabemos que había muchos pastores en el tiempo de Jesús, era uno de los oficios del momento, así que Jesús está hablando esta parábola a gente que entendía la situación y los está poniendo les está bajando o enseñando un principio espiritual y trayéndolo a la vida práctica de los oyentes, de lo que lo estaban escuchando. Así que aquí habla el versículo 6 del gozo que siente el pastor cuando encuentra lo que se le perdió, la oveja que se le perdió, y nos dice que es mayor el gozo, es mayor la alegría y mayor la satisfacción por encontrar la oveja perdida que por 99 que las tiene en el redil o las tiene allí con él, controladas. Así que ahí compara el gozo que hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona viene a Cristo, cuando alguien le entrega su corazón al Señor, cuando alguien pasa aquí al frente, como muchas veces cuando hacemos el llamado y alguien viene a entregar su corazón o a aceptar a Jesús en su corazón, hermanos, hay fiesta en los cielos. Amén. Hay fiesta en los cielos y el Señor se goza y se alegra y se arma ahí el festín en el cielo cuando hay alguien que se quebranta de corazón y le abre la puerta al Señor y se produce ese encuentro allí entre esa ovejita y el pastor. Amén, hermanos. Así que acá el Señor me hablaba en esta parábola y me mostraba el Señor cómo el pastor deja, dice las 99, el versículo 4, las deja en el desierto. Así que las ovejas estaban en el desierto. Y hermanos, el Señor me hablaba fuerte de un tipo de personas dentro de la iglesia que
se pierden en el desierto. Esta ovejita se perdió en el desierto. Así que el desierto nosotros sabemos que representa o simboliza la prueba, ¿no es cierto? El desierto representa el momento de la prueba en nuestras vidas. ¿Y cuántos han pasado alguna vez por un desierto acá? En el proceso de caminar con el Señor y de estar creciendo en Dios. Algunos han hecho una cara como diciendo, estoy ahí, estoy en ello. Estoy pasando, tengo los pies llenos de arena en este momento. Hermanos, todos pasamos por esos momentos, esas situaciones son los momentos donde parece que todo se derrumba, o cuando viene una mala noticia, o cuando no nos salen las cosas, cuando viene, no lo sé, una enfermedad, hay problemas que pueden surgir en la familia, en el matrimonio, quizás en los estudios, no sé, en el trabajo, pruebas de la vida, circunstancias que Dios permite que nosotros pasemos. El caso es que el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Marcos, hay personas que se pierden en el desierto, que se pierden en la prueba. Esta ovejita de esta parábola se perdió en el desierto, en la prueba, en la dificultad. Así que hay gente que está con el Señor o está siguiendo a Cristo hasta que llega la prueba. Y cuando llega la dificultad o cuando viene el momento difícil, parece que quita los ojos del Señor, que es el pastor de los pastores, amén. El príncipe de los pastores es el Señor Jesús. Y a veces las circunstancias complejas o difíciles de la vida, o cuando no sale todo como nosotros queremos, la tendencia nuestra es a quitar los ojos del Señor y a dejar de confiar en Dios. Y lo que pasa, lo que ocurre es que nos perdemos de vista al pastor, entonces perdemos de vista el camino, nos salimos del propósito, del plan de Dios, el lugar. Ya no podemos llegar al lugar donde Dios nos está llevando, ya no podemos alcanzar esos pastos verdes a donde el Señor nos quiere llevar. Amén, hermanos. Y empezamos a mirar. Cuando vienen los problemas, agachamos la cabeza, empezamos a mirar ahí, como siempre decimos, miramos ahí el metro cuadrado nuestro. Y hermanos, cada uno, la verdad que cuando uno pasa por dificultades, por problemas, siempre el problema de uno es el más grande, es el más difícil. No sabemos a veces qué hacer, no sabemos cómo salir, cómo avanzar. A veces son problemas externos, a veces son problemas internos, complejos que tenemos, a veces la baja estima en nosotros, son dificultades, son problemas con los que tenemos que lidiar, con los que tenemos que luchar en nuestra vida. Así que se produce esta pérdida del propósito, o nos salimos del camino. Hay mucha gente que se pierde en la prueba. El problema es que quitamos y empezamos a dudar de Dios. Empezamos como a desconfiar de la palabra de Dios. Si le damos lugar, hermanos, a eso, estamos perdidos justamente, ¿no? Estamos liquidados. Tenemos un gran problema mayor que la dificultad en sí. Porque el problema no es el problema. El problema es la actitud que nosotros tenemos hacia esa dificultad o esa circunstancia difícil que estamos pasando. Amén. Ese es el verdadero problema. Y ahí es donde Dios quiere llegar en nuestras vidas. ¿Sí o no, hermanos? Cuando Dios soluciona el problema que nosotros tenemos de confianza en Dios, de seguridad en Dios, de firmeza en el Señor y en la palabra de Dios ante cualquier circunstancia, entonces cuando Dios logra sanar eso en nosotros y solucionar eso en nosotros, entonces el resto de los problemas pueden empezar a solucionarse, los problemas externos, las dificultades de nuestra vida. Se pueden solucionar o no, si Dios no lo quiere. Amén, hermano. En el caso, por ejemplo, de una enfermedad, Dios puede sanar o no. Pero el mayor problema, si nosotros
aprendemos a confiar en Dios en todo momento, el mayor problema Dios ya lo solucionó y es acá, en nuestro interior. Amén, hermanos. Diga conmigo, tengo que confiar en Dios. Tengo que tener fe. Porque al que cree todo le es posible, ¿sí o no? Pero al que duda, ¿qué dice la palabra? El que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada de un lado al otro. Y nos volvemos muchas veces dentro de la iglesia y con 20 años en la iglesia y con un montón de tiempo que pasó y de palabras que hemos escuchado, pero a veces nos volvemos así, gente de doble ánimo que es inconstante en sus caminos. Entonces nunca podemos alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Nunca podemos alcanzar esa tierra prometida para nosotros y nos quedamos ahí en el desierto, ¿sí o no? ¿Le pasó esto a la generación del desierto? Se quedaron ahí porque un día estaban con Dios y al otro día levantaban un becerro. Y hoy alababan a Dios y al otro día se quejaban y querían apedrear a Moisés. Entonces, doble ánimo, hermanos. ¿No nos pasa así a nosotros? ¿Sí o no, hermanos? Seamos sinceros. A veces estamos 100%, Señor, yo te serviré hasta la muerte, te seguiré. Pero a la menor o al menor inconveniente en la vida, empezamos a dudar. ¿Será verdad lo que Dios está hablando? ¿Será verdad lo que dice la palabra de Dios? ¿Será que Dios está conmigo verdaderamente? ¿Me siento solo? Y vienen las dudas, viene la incertidumbre. En el nombre de Jesús tenemos que levantarnos y tenemos que seguir creyendo en Dios. Seguirle creyendo a Dios con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Y tomar la decisión es una decisión. Acá es una decisión fuerte. No es por vista, es por fe. Y aunque yo no vea, aunque vea el problema, vea la dificultad, pero Dios me tiene que sanar acá. Así que por fe yo le creo a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y Dios va a obrar el mayor milagro. Dios lo va a hacer, que es cambiarnos a nosotros. Transformarnos a nosotros es el mayor milagro que Dios puede realizar. ¿Cuántos dicen amén? Y si nosotros somos transformados, hermano, déjame decirte que hay cosas que quizás no, porque están en la voluntad de Dios así, pero hay muchas áreas de nuestra vida y hay muchas situaciones de nuestra familia, de nuestro trabajo, que van a empezar a ser transformados. Porque estamos sanos en el corazón. Y estamos confiando en el Dios que todo lo puede, en el Todopoderoso. Y eso fluye a través de nosotros. Entonces, donde hablamos, salen palabras de vida. Lo que tocamos, Dios lo bendice. Todo lo que sus manos tocan, hacen, prosperará, ¿no? Dice el Salmo 1. Así es la vida del hombre, de la mujer que confía en el Señor, con todo su ser, con todas sus fuerzas. Amén, hermanos. Así que quizás haya alguno que está acá pasando por dificultades, por problemas, y estás medio perdido, y te das cuenta que estás medio perdido, que no encontrás el rumbo. Gracias a Dios que tenemos un pastor que nos busca. Y Él sí sabe buscar bien, hermanos. Él sí sabe buscar bien. Y es tan perseverante el Señor que nos sale al encuentro. Amén. Si hay alguno que se encuentra así perdido en el desierto en estos días, quizás hay problemas de economía y no sabes por dónde tirar. Quizás no sé cuál sea la dificultad o el inconveniente fuerte que está afectando tu corazón. Déjame decirte que el Señor te sale al encuentro en esta tarde. Y Él quiere sanarnos. Y Él quiere librarnos. Y Él quiere fortalecernos. Amén, hermanos. ¿Cómo se sale del desierto? Era la pregunta que yo le hacía al Señor o que yo ponía aquí en mis notas. ¿Cómo salimos de la prueba? ¿Cómo saca el pastor aquí a la oveja? La oveja que encuentra. Dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone, ¿dónde? Sobre sus hombros. Tóquese acá, tóquese acá. Sobre los hombros. ¿De quién? El pastor. ¿Es la oveja la que tiene que poner el hombro? No. ¿Quién es el que pone el hombro? ¿Quién es el que pone el lomo? Decimos en Argentina, hay que poner el lomo, ¿no? Cuando hay que trabajar. ¿Quién es el que pone el lomo? ¿Quién pone el hombro? El pastor. ¿Cómo se sale de la prueba?
en los hombros del pastor. Amén. Confiando, soltando, que es lo que más nos cuesta a nosotros. Soltar, ahí queremos meter la mano, queremos meter nuestras ideas, queremos hacer nosotros. Deja que Dios haga, deja que el Señor haga, deja que Dios haga, deja que Dios obre. Amén. Busquemos nosotros, estemos acá en la presencia del Señor, le entreguemos todo al Señor, pero tenemos que aprender, hermano, a confiar y a dejar nuestra vida en los hombros del pastor. Amén. Amén, hermanos. Así que Él te va a llevar. Los pastores llevaban a las ovejas así, ¿verdad? Atravesada aquí, las patas de adelante por aquí, las patas de atrás por acá. Y así las llevaban. Así nos tiene que llevar el Señor, hermanos. En el tiempo que estamos viviendo, en los hombros de Cristo, en los hombros del Señor. Amén. El lugar más seguro. Y Dios nos va a llevar al redil. Y Dios nos va a traer otra vez al camino. Y Dios nos va a llevar a los valles de pastos verdes, como dice el Salmo 23, ¿no? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor allí, llevándonos a los pastos verdes de nuestra vida. Amén, hermanos. El desierto no es para siempre. Diga conmigo, el desierto no es para siempre. Si hay alguien que está en un desierto, en una prueba toda la vida, eso está mal. Está mal, hermano. Hay algo que estás haciendo mal. Amén, hermanos. Y ahí preguntamos, nosotros, ¿cómo está, hermano? Ay, con ese ay nomás ya me dijo todo, ¿no? Cuando sale así con aliento y... Aquí estamos, en la prueba, en la lucha, que es larga y mucha. Y estamos ahí, ¿no? Afligidos. No es para siempre, hermano. No siempre tienes que estar así. Hay algo que no estás haciendo mal y seguramente es que no estás confiando en el Señor completamente. Amén. Cuando hay, como decía mi esposa, obediencia, es porque hay confianza. La obediencia es confianza. ¿Sí o no? Cuando tú confías en alguien y te dice, mira, haz esto. Y tú dices, no, la verdad que confío en esta persona. Entonces lo hago así. Pero cuando tú no confías en alguien, te dice, mira, haz de esta manera. Y dice, mira, gracias, pero no. Porque ves su vida, porque te ha fallado, porque te ha mentido. Entonces no confías en él. Entonces en Dios es igual. Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos está hablando acá cada domingo, cada miércoles nos está enseñando, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no sale o por qué no salimos a veces de la prueba? Yo sé que Dios tiene un tiempo, hermano, hay un proceso, pero te estoy hablando si es ya sistemático en ti, si es cíclico en ti. Entonces hay un problema de confianza en el Señor y tenemos que soltar, hermanos, tenemos que descansar en el Señor, en los hombros del pastor de los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí hay descanso, hermanos, ahí hay para nosotros paz. Hay seguridad y el Señor nos va llevando así de prueba en prueba, porque salimos de una y viene un tiempo de descanso y después Dios nos va a volver a probar y es la forma de ir de victoria en victoria o de gloria en gloria, es atravesando por dificultades, por pruebas. Amén, hermanos. Así que va a venir un tiempo de descanso, un tiempo de pastos verdes hasta que el Señor nos vuelva a meter en otra prueba, porque Dios permita otro momento difícil para que crezcamos, para que avancemos, para que confiemos más en Él todavía. Amén, hermanos. ¿Y hasta cuándo Dios nos va a probar? Algunos pueden decir, ¿hasta cuándo Dios me va a probar? ¿Hasta cuándo, hermanos? Mira, escuchaba una anécdota de un orfebre, que el orfebre estaba trabajando en el metal, en el oro, así que tenía ahí el oro en el crisol y estaba ahí dándole con el soplete, fuego, y ahí se asomaba al cuenco, ahí el crisol donde purifican el metal, el oro, y estaba trabajando en eso, purificando el oro a base de fuego. Entonces de repente se le acerca un cliente ahí al mostrador y lo ve que estaba trabajando ahí en el banco de trabajo y ahí estaba el orfebre
probándolo. Y entonces le pregunta, el hombre que se acerca al mostrador le pregunta, ¿hasta cuándo le das fuego? ¿Cómo sabes o cuándo sabes que el oro está listo ya y que está puro para empezar a trabajarlo? Y dice, muy sencillo, cuando veo mi imagen nítidamente en el líquido es cuando está listo. Por eso se asomaba, ¿no? Para verlo. Amén, hermanos. Si no se ve nítido, si se ve borroso, si todavía hay cosillas ahí que distorsionan la imagen, entonces, ¿sí o no? Amén, hermanos. Hermano, ¿hasta cuándo Dios nos va a probar? Hasta que se vea su imagen en nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Hácelo fuerte al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces salimos de la prueba, de la dificultad. Y avanzamos. Y van a venir otras. Y así el Señor nos va a refinar. 7 veces el Señor nos va a probar y nos va a sacar bueno el Señor. Si tenemos un corazón que se rinde al Señor, que quiere aprender cada vez más, Dios va a hacer su obra. Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Diga conmigo, en los hombros del Señor, descansando en Dios. Así salimos de la prueba. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la segunda parábola. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos otra vez aquí la fiesta conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén, hermanos. Así que hay gente que se pierde en el desierto, que se pierde en la prueba, pero hay gente que se pierde en la casa. Hay hermanos que se pierden estando dentro de la congregación y de repente uno los ve como si no estuvieran. Están, pero no están. Amén, hermanos. Y he aprendido algo, hermanos, y es que cuando alguien es inconstante, hace poquito le predicaba a la iglesia un mensaje que se llama intermitente, ¿no? Y hay hermanos que son así, intermitentes. ¿Hay alguno acá? Levante la mano los que son intermitentes. Nadie levanta la mano, ¿no? Pero hay hermanos que son así, ¿no? Como la luz del coche, ¿no? Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. La luz de giro, ¿no? Intermitente. Y saben que los pastores, cuando un hermano es, le soy sincero aquí, le suelto algo que nos pasa a los pastores. Cuando hay un hermano que es intermitente, cuando falta el hermano, a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque normalmente falta. Entonces, cuando hay un hermano que siempre está en las reuniones o sirviendo, que está constantemente, un hermano que es constante, cuando ese hermano falta, ¿nos damos cuenta, sí o no? Te das cuenta enseguida. Porque haces así y dices, wow, se sienta siempre ahí, ¿no? En el mismo lugar, constante. Y haces así y no es, ay, mira, este hermano faltó. Y a veces hablamos, ¿no? En la casa, los pastores, y decimos, mira, faltó este hermano hoy, o este hermano, ¿le habrá pasado algo? Entonces, cuando es constante, uno dice, bueno, vamos a pegarle un llamado porque algo les ha pasado. Pero cuando alguien es inconstante, uno dice, ¿lo llamamos o no lo llamamos? Porque a lo mejor si lo llamamos, lo ponemos en un apuro. Porque como es inconstante, a lo mejor se quedó durmiendo, o a lo mejor, qué sé yo, estaba nublado o se fue al río, o se fue a la playa, no sé. Amén. Amén, hermanos. Así que falta esa. A veces necesitamos nosotros esa constancia en el Señor. Amén. Y a veces nos perdemos en la casa. Nos perdemos aún estando en la iglesia, aún compartiendo
con los hermanos, a veces nos empieza a venir esa inconstancia. ¿Por qué, hermanos? Acá nos da alguna pista la parábola de por qué alguien se puede perder en la casa. No lo dice explícitamente, pero sí nos dice, por ejemplo, que la mujer que perdió esta moneda, la dracma, enciende la lámpara. ¿Sí o no? Es lo primero que dice. Enciende la lámpara. Así que para buscar algo hay que prender la luz. Hay que prender la luz. O sea, esto me hace deducir que si hay personas que se han perdido en la casa, quizás es porque la lámpara se ha empezado a apagar en ellos. La palabra de Dios, dice el Salmo 119, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Amén. Así que cuando empieza a mermar la palabra de Dios en nosotros, cuando empezamos a dejar de leer la palabra, de escudriñar la palabra, de estudiarla, de escucharla con atención, entonces en nosotros empieza la oscuridad. Empezamos a caminar en tinieblas y podemos fácilmente perdernos, aún estando dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Así que tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra. Aquí tenemos mucha palabra y hay a través de la radio, a través de los medios, están los audios en podcast. Podemos escuchar la palabra y tenemos que aplicar la palabra rápidamente en nuestras vidas. Amén, hermanos. La lámpara está encendida cuando la oímos y la aplicamos y la ponemos en práctica rápidamente. ¿Sí o no? Si no, es como tener una linterna pero no encenderla. Tenemos la palabra, la escuchamos pero no la hacemos. Me impactó y me llegó mucho. El pastor dijo, estando ahí en Córdoba ahora en marzo, él hablaba de la espada desenvainada. ¿Qué es la espada desenvainada? Y el pastor Juan Carlos decía, es la palabra obedecida. Y hay muchos que tenemos la espada pero la tenemos guardada. Amén. La sabemos, la conocemos, tenemos la Biblia, pero no la aplicamos en nuestra vida. Tenemos la espada, pero no podemos avanzar, no peleamos con ella. Amén, hermanos. En el mismo sentido, con la luz. A veces la tenemos y la sabemos, pero si no la aplicamos, si no la creemos de todo corazón y la obedecemos, entonces empieza a haber tinieblas en nuestra vida, en nuestra casa, y fácilmente nos podemos perder. La dracma, hermanos, era una moneda valiosa. Por eso esta mujer la busca. Si no, no la hubiese buscado, ¿no? Como las moneditas de céntimo, ¿no? Que uno las tiene ahí en el cajón de la mesita de noche, ¿no? Y están ahí, pueden estar ahí de 10 años, pero un billete de 500, verdad que no está ahí 10 años, ¿no? ¿Sí o no? Y eso lo tenemos ahí. Y de vez en cuando estará, abrimos, ¿no? Y a ver si el que lo tiene, ¿no? Eso es, no es el caso, ¿no? No es el caso. Nos conocemos por foto nomás. Pero es así, cuando algo es valioso, uno lo busca. Y es verdad, hermano, esto. A veces uno tiene algo, tiene un montón de cosas en la casa y no le das el valor que verdaderamente tiene hasta que no lo perdes. Hasta que no lo pierdes. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros ahora con la mudanza, ¿no? Todavía estamos encontrando cosas, hermanos. Miren, un año después, un año y un mes después, todavía estamos encontrando cosas que tenemos en cajas todavía. Todavía parece que estamos en media mudanza todavía ahí en mi casa, porque todavía tenemos cajas allí que no las hemos podido ordenar del todo, no las hemos abierto. Así que ahora cuando veníamos para acá, la veo a mi esposa con unos bambos que hacía tiempo que no la veía y le digo, ¡wow! ¡Qué bonitos! ¿De dónde salieron? Y dice, la verdad es que recién los encuentro, estaban ahí en una caja, en el fondo de una caja, ¿no es cierto? Los encontró y uno se alegra, hermanos, cuando uno encuentra algo que se le ha perdido, ¿sí o no? Algo que es útil, que a uno le gusta. Esta mujer se alegró e hizo fiesta en la casa. Amén. Pero tuvo que encender la luz, así que hay que encender la luz. Tocarle al hermano que tenés al lado, sacudir un poco y decirle, tenés que encender la luz de la palabra en tu vida. Más todavía, hermanos. Tenés que encender, así en argentino, en cordobés básico.
Ya no sabemos ni lo que hablamos, ¿no? Va a venir va a venir el pastor Juan Carlos hablando, Benjamín hablando en boliviano, cuando venga para acá. Así que aquí estamos con una mezcla, ¿no? El castellano es tan variado, hermanos, y en cada país lo hablamos de una manera diferente. No entendemos, ¿no? Se entiende perfectamente. Así que tenés que encender la luz. Tenés que prender, diríamos bien en argentino. Tenés que prender la luz. Así que, hermanos, es la palabra la que nos va a encuentra el valor verdadero en nosotros. Acá hay algo valioso que se perdió. Y nuestra identidad, hermano, está acá. Está en la palabra de Dios. La encontramos acá, el verdadero valor. Y a veces nosotros lo estamos buscando en otro lado. Estamos buscando que alguien nos diga, que alguien nos acepte o que alguien no sé, recibir la aprobación de los demás. Y no es así, hermanos. Cuando una persona medita en la palabra y cuando hay un hermano que está centrado en la palabra de Dios, escuchando, aplicando, leyendo, estudiando, hermanos, Dios empieza a fortalecer y esa persona encuentra su verdadero valor en Cristo. Amén. El que no está firme en la palabra necesita que alguien le esté diciendo, necesita a veces que alguien lo esté animando, que alguien lo esté empujando. ¿Sí o no? Pero Dios nos trae una firmeza acá y hay un valor en cada uno de nosotros que necesita ser hallado, necesita ser encontrado. Enciende la luz y número 2 dice que barre la casa. Y se enciende la lámpara, el versículo 8, y barre la casa. Así que número 2, limpieza. Limpieza de la vida. Purificación. Santificación. ¿Sí o no, hermanos? Hay que limpiar la vida. Si no, te perdés. Nos perdemos. Nos perdemos dentro de la iglesia, dentro de la casa. ¿Cuántos pecados ocultos hay? ¿Cuánta basura debajo de la alfombra hay dentro de la iglesia? Y eso te hace perderte. Te perdés la bendición de Dios. Nos perdemos momentos de adoración, de presencia de Dios, momentos de adorar a Dios. Hay gente, hermanos, que estamos acá en la gloria adorando al Señor y están perdidos, sin saber qué hacer, porque hay pecado. No hay libertad para honrar al Señor. Amén. Necesitamos ser limpios. Diga conmigo, tengo que purificarme con la sangre de Cristo. Amén. Cada vez más, hermanos, sacando fuera de nuestras vidas la inmoralidad, sacando de nuestras vidas, dejando que el Señor obre, ¿verdad? Pero hay una decisión también nuestra que tenemos que consagrarnos cada vez más a Dios. Consagrarnos cada vez más a Dios, no cada vez menos, como a veces pasa. Van pasando los años y hay personas que cada vez menos se van como desconsagrando, ¿no? Cuando van pasando los años. Y empieza a entrar la religiosidad y empieza a entrar el cuidar las apariencias, porque hay cosas ocultas que no queremos que nadie las vea. Entonces nos metemos ahí en una movida, hermanos, en un ambiente, nos empezamos a perder en todas esas cosas, en el qué dirán los demás. ¿Sí o no, hermanos? ¿Pasa o no? Entonces perdemos el propósito. Sacamos los ojos de Cristo. Nos perdemos dentro de la casa. Ya no hay valor. Perdemos el brillo. Y hay personas que están así, ¿verdad? Y están intentando adorar y están aquí guardando, ¿no? La postura por el qué dirán o por los demás o queriendo sostener algo, pero ya han perdido el brillo en los ojos, en sus palabras. Ya no es lo mismo. Y eso se nota, hermanos. Así que necesitamos que el Señor nos limpie completamente. Amén. Áreas de nuestra casa, de nuestra vida, que necesitan ser purificadas, que Dios tiene que barrer, que el Señor tiene que sacar toda la porquería, todo el pecado, quizás pensamientos a los que le estamos dando lugar, pensamientos impuros a los que estamos dejando que entren en nuestra mente o le estamos dando lugar. Hermanos, tenemos que limpiar la casa. Amén.
y Dios nos va a dar, y Dios nos va a dar ese valor, y el Señor nos va a ayudar a encontrar el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Si hay alguien acá que se siente así perdido en la casa, este es el momento. Hoy es el día. Amén. No deje pasar este día. Hoy es el día de pedirle perdón al Señor y que el Señor limpie, lave nuestros pecados. En definitiva, hermanos, todos somos pecadores. Y todos necesitamos cada día ser lavados por Dios. Amén. No deje que eso te esclavice. Hay cosas ocultas en nuestra vida que no nos permiten avanzar. Y estamos ahí como atados. Y a veces no sabemos por qué, o la gente no sabe por qué. Pero hay cosas que están ocultas allí. Amén. ¿Conocen la historia de Pedrito y el pato? La anécdota del pato, ¿la conocen? Pedrito era un niño que se fue de vacaciones a la casa de sus abuelos, a la granja de sus abuelos. Así que a Pedrito, ¿hay algún Pedrito aquí? ¿Algún Pedro? Pedrito le gustaba ir al bosque a tirar con la onda, ¿cómo se dice acá? Tirachina. Así que ahí estaba Pedrito toda la tarde en la granja del abuelo de vacaciones, tirando y queriendo cazar algún pajarito, algún conejo, algo, tirándole, y con muy mala puntería esa tarde. Así que volvía Pedrito del bosque para la granja, ya medio anocheciendo, y venía frustrado, nada había cazado. Y de repente en la granja, por ahí cerca de la casa, ve a un pato. Y entonces saca la onda y Pedrito acierta en esta oportunidad y ¡pum! Le da el pato en la cabeza. Y se muere el pato. Y resulta que cuando se acerca Pedro al pato, era el pato que era la mascota de la abuela. Tan mala suerte, no le había pegado a nada en el bosque. Así que lo lleva, Pedro lo esconde en la mascota de la abuela, así que se lo lleva al bosque, hace un pozo, lo entierra allí y se vuelve para la casa. No, como si nada hubiera pasado. Pero resulta que su hermana, Lucrecia, estaba... ¿Lucrecia? ¿Hay alguna Lucrecia? Estaba... No creo, no, aquí. Detrás de un árbol ahí cerca de la casa, pispeando, estaba allí y lo ve. Y ve que lo mata, que lo entierra, todo el lío en el que se había metido. Así, bueno, Lucrecia se queda tranquila. Y entonces cuando están cenando, a la noche, terminan de cenar y la abuela dice, bueno, Lucrecia, ayúdame a levantar los platos y vamos a lavarlos. Y dice Lucrecia, no, abuela, ¿sabes que Pedrito me ha dicho que hoy quiere él levantar la mesa y lavar los platos? Y Pedrito la mira y le dice, no, estás loca. Y entonces se acerca a Lucrecia, la hermanita, y le dice, ¿te acuerdas del pato? Así que dice, sí, abuela, allí voy a lavar los platos, Pedrito, ¿no? Al otro día se levanta el abuelo y ya están ahí desayunando y dice, bueno, hoy me voy a ir a pescar, dice. ¿Quién quiere venir a pescar conmigo? Dice el abuelo. Y entonces los dos, dicen Lucrecia y Pedrito, ¿no? Yo. Y la abuela le dice a Lucrecia, mira, Pedrito lavó los platos anoche, así que hoy necesitamos quedarnos acá y me tienes que ayudar con la cocina para hacer de comer. Y entonces Lucrecia dice, no, pero Pedrito me dijo que él quería ayudarte a pelar las patatas y a poner la mesa. Y Pedro la mira y le dice, ¿te acuerdas del pato, no? Y dice, pero sí, abuela, yo me quedo. Hermanos, varios días. Así que llegó un momento en el que Pedrito estaba haciendo sus tareas, porque Pedrito también tenía sus tareas, tenía que cortar el pasto, tenía que darle de comer a los animales también, y de repente él estaba haciendo sus tareas y después las tareas de su hermana también. Así que Pedrito en un momento desesperado se cansó y se fue corriendo a la abuela y le dice, mira abuela, estoy cansado, estoy agobiado ya.
¿Sabes lo que pasó? Es que maté al pato, y le cuenta toda la historia de lo que había pasado. Y fui y lo enterré y tal. Y la abuela lo mira con esa mirada de abuela, ¿no? De esos ojos dulces de la abuela, lo mira y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Que yo estaba en la ventana, en la cocina, el día que tú venías con el tirachina. Y te vi. Pero yo ese día ya te perdoné. Ahora, le dice la abuela, mi pregunta era, ¿hasta cuándo ibas a aguantar ser esclavo de tu hermana? Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aguantar ser esclavos del pecado? Amén. Si Dios ya nos vio y ya nos perdonó. Amén, hermanos. Es una decisión del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay libertad. Hay libertad en Dios. Así que cuando el enemigo venga y te diga, ¿te acuerdas del pato? Si tú ya lo has dicho, si tú lo has confesado, ¿no? Como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Entonces ya no hay nada, el enemigo no tiene nada en nosotros y podemos ser libres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que lo oculto tiene que salir a la luz. Y entonces empezamos nosotros a sentir el verdadero valor que tiene un hijo de Dios, un cristiano, un verdadero hombre que está caminando en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Amén, amados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y hermanos, la última parábola, que es la más conocida de todas. Bueno, el siguiente punto es que la mujer busca detenidamente, a ver cómo lo dice. Dice, enciende la lámpara, para cerrar esta parábola, enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia. Amén. Así que el Señor nos está buscando con diligencia. A nosotros, ya alguien que está perdido acá, perdido en la casa, porque hay oscuridad, poca palabra, porque hay pecados ocultos, Dios te está buscando. El Señor te está buscando con diligencia. Amén, hermanos. Y Dios nos va a encontrar. Ahora, la tercera parábola, que es la del hijo pródigo, la más conocida de todas. No hace falta que la leamos toda, ¿no? ¿O sí? Conocen la historia, ¿no? El hijo que pide la herencia, es el hijo menor, pide la herencia y se va a una provincia lejana, la pide en vida, el muy sinvergüenza pide la herencia al papá y se va a una provincia lejana, dice allí la palabra. Y esta provincia lejana representa el mundo. Así que hay gente que se pierde en el mundo. Hay gente que se pierde en la prueba. Hay gente que se pierde en la casa. Pero hay otros que ya se van a una provincia lejana y se pierden en el mundo. Y lo único que hay allí, hermanos, es malgastar. Dice que malgastó sus bienes. Hasta el punto que llegó, ¿a dónde llegó? ¿Qué fue lo más bajo, hermanos? ¿Hasta dónde llegó el hijo pródigo? A apacentar cerdos y querer, anhelar, comer la comida, las algarrobas que le daban de comer a los cerdos. Y ahí está el hijo, un príncipe de la casa, ahora en una provincia lejana, ha malgastado su vida, su tiempo, su fuerza, su herencia, y ahora está comiendo con los cerdos en el chiquero. ¿Cuánta gente hay así en el mundo? Hermanos, en el mundo se malgasta. Amén. En Dios invertimos. En el mundo malgastamos. Malgastamos. Y hay una herencia que Dios nos ha dado. Y cada persona, hermano, nace con algo que Dios le ha dado. Y si la persona está en el mundo, si no está en Dios, si no está en el reino, entonces está malgastando. La gente malgasta su vida, malgasta sus días, malgasta sus fuerzas, malgasta los talentos que Dios ha dado, malgasta los dones que Dios ha dado, ¿sí o no? Cuando nosotros estábamos en el mundo, malgastábamos, ¿sí o no? La fuerza, todos los días que Dios nos ha dado. Es como tirarlos.
tirarlos a la basura, malgastar. Así estaba este muchacho. Y nosotros sabemos que en un momento volvió en sí. El versículo 17 lo dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y toma la decisión de arrepentirse de corazón e ir al padre. Así que el padre está allí esperándolo, y cuando ve la silueta, cuando ve la imagen del joven viniendo, volviendo a la casa, entonces el padre le sale al encuentro, corre y se le cuelga del cuello. Y ahí están los versículos, y lo besa, y viene todo un proceso de restauración del hijo. Amén, hermanos. Así que al que está perdido en el mundo, también hay esperanza para ese. Se puede volver a la casa y hay restauración. Amén, hermanos. Hay restauración. Dios lo ha hecho con muchos de nosotros, y Dios lo quiere seguir haciendo. Quizás con familiares nuestros, quizás con tu esposa o con tu esposo, o con alguien que conozcas y que quizás lo ves así, malgastando su fuerza, su tiempo, su vida. Hay esperanza en Dios. Amén, hermanos. Así que quizás podemos estar así. Tal vez haya alguno acá en esta casa, ahora, en este momento, o quizás viéndonos por televisión, escuchándonos por la radio, que se siente así, perdido en el mundo. Está tan lejos ya de Dios. Hay personas que están tan apartadas del Señor, que ya están en el lugar de los cerdos, comiendo, y en los peores pecados del mundo, malgastando allí sus bienes, todo lo que Dios les ha dado. Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos quiere encontrar. En este caso es el hijo el que vuelve a la casa, y nosotros sabemos la historia, cómo es la del hijo mayor, también el otro hijo que después siente ahí como envidia de este, por todo lo que el padre hace. Le dan vestido nuevo, anillo, le ponen calzado nuevo, hacen una fiesta allí, hermanos, y el otro hermano se siente mal. Hay algo en su corazón que no lo deja disfrutar y gozarse con el hermano, que me gusta como lo dice el padre acá, versículo 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido. Y aquí está la misma palabra que se utiliza en las tres parábolas, la palabra perdido, se perdió, perdido, que esta palabra, hermanos, en el original tiene que ver también con muerte. Por eso el padre acá dice: estaba muerto. Así que la oveja también, si la oveja seguía perdida, iba a morir. La moneda perdida no sirve para nada. No hay valor con algo que está perdido. Es como morir, estar separado. Y aquí en este caso el hijo también estaba muerto, perdido totalmente. Amén. Así que hay personas que pueden estar en la prueba y quizás estar muriendo allí. Que no llegue a ese punto. Y hermanos, Dios al terminar de leer estas parábolas, el Señor me mostraba cómo a veces son como consecuentes, o son como seguidas estas parábolas en la vida del creyente. Si nosotros nos perdemos en la prueba y no llegamos a superar la prueba y a confiar en Dios y a soltar todo en Dios, corremos el riesgo de descender de nivel y ya no estar perdidos en la prueba, sino estar perdidos en la casa. Amén. Si uno deja de confiar en Dios, entonces ya no lees de la misma manera su palabra. ¿Sí o no? Porque ya hay una duda en tu corazón. Entonces ya no recibes la palabra igual. Empieza la duda a echar raíces en nuestro corazón. Y empieza la oscuridad. Lo siguiente que viene es darle lugar al pecado en nuestras vidas. La carne se empieza a fortalecer en nosotros y empezamos a dar lugar al pecado. Amén. Y una persona que no es encontrada por Dios, o que no se deja encontrar por Dios en el desierto, probablemente lo que sigue es que se pierda en la casa. Y si no es encontrada en la casa, posiblemente lo que sigue es que se pierda en el mundo. Amén. Así que tengamos cuidado. A lo mejor no estás perdido en ninguna de las tres. Gloria a Dios. Yo me alegro.
Amén. Me alegro que nos sirva, porque si quiere decir esto es que estamos avanzando, estamos creciendo. Probablemente venga una prueba más adelante, pero ya sabemos que tenemos que pasarla en los hombros del pastor. Pero quizá hay alguno acá que está perdido en la prueba y necesita esta palabra para reaccionar. Y quizás alguno está perdido acá en la casa y hay todo lo que ya he dicho. O quizás alguno está en el mundo, apartado, en una provincia lejana. Y Dios está haciendo cosas acá. Hermanos, ya sabéis, ya conocéis muchos mi testimonio personal. En un momento estuve así, en una provincia lejana. Y te aseguro que así empezó, con una duda en mi corazón. Con algo a lo que yo le di lugar y pensé que Dios me había fallado. Y le di lugar. Y eso empezó a abrir una grieta. Y me empezó a separar de Dios. Y después estaba en la iglesia, pero ya no era lo mismo. Y después intentaba orar, pero ya no oraba con fe. Ya algo se había dañado en el corazón. ¿Saben dónde terminé? En una provincia lejana. Amén. Gracias a Dios que el Señor es misericordioso y que Dios nos busca. Y Dios nos busca y nos busca y nos busca y nos sigue buscando. Aleluya, gloria a Dios. Es el amor y la misericordia del Señor. Es la gracia de Dios que está para todos nosotros. Amén. Y cada uno lo necesitamos. Ser hallados, como hemos cantado hace un momento, en Él. Ser hallados en Él. La palabra es acá, hallado. En esta parábola utiliza esa palabra. En las otras es encontró la oveja, encontró la moneda. Pero aquí dice, mi hijo se había perdido y es hallado. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A los pies del Dios de amor.